En el año 60 a.C., en el último siglo antes de que naciese el niño Jesús, se dio en Roma la formación del primer triunvirato, el primer gobierno de tres. No era una tetrarquía porque en aquel entonces no era ni un imperio ni una monarquía. Mira tú qué rima más bonita. Pero lo que sí que era es una república en decadencia, que necesitó de hombres fuertes para sobrevivir el empuje de los tiempos, pero quizás también, sencillamente, en vez de necesitar a esos hombres fuertes, fue conquistada por ellos, por su encanto, por su carisma, por su capacidad para la oratoria, por su capacidad para la guerra y por su capacidad para tejer redes que relacionaban a las personas, que les casaban y hacían que emparentasen unos con otros, que hacían que se quisieran unos a otros, que los movían a cambiar de bando uno y otra vez, que los movían a traicionar sus propios ideales si es que lo tenían. Una historia de sangre, de fuego, de amor. Suena todo esto muy comercial, pero realmente, ¿qué fue el triunvirato? Para entenderlo, tenemos que conocer a sus personajes, tenemos que conocer sus circunstancias, pero también, por supuesto, tenemos que conocer de dónde venía toda la miseria y toda la debilidad política que arrastraba la República Romana después de literalmente 2 guerras, la una contra sus propios aliados y la otra contra su propia gente, contra sus propios hermanos. Bienvenidos esta noche a otro programa de Relatos de la Historia y vamos a conocer en esta ocasión el fin de la República Romana, el paso al imperio. Vamos a conocer la historia del primer triunvirato romano. Por favor, sentaos, poneos cómodos, vamos a escuchar la sintonía, un pequeño extracto y vamos a comenzar. Trató siempre César a sus amigos con tantas consideraciones y bondad, que habiendo caído repentinamente enfermo, Opio, que le acompañaba por un camino agreste y difícil, le cedió la única cabaña que encontraron y le acostó él en el suelo de la intemperie. Cuando alcanzó el poder soberano, elevó a los primeros honores a algunos hombres de baja estrofa, y siendo censurado por ello, contestó: «Si bandidos y asesinos me hubiesen ayudado a defender mis derechos y dignidad, les mostraría igualmente mi agradecimiento». Por otra parte, nunca concibió enemistades tan hondas que no las desechase así se le ofrecía la ocasión. Memnio le había atacado en sus discursos con extraordinaria vehemencia y con gran violencia le había contestado César por escrito, y sin embargo, poco después le ayudó con toda su influencia a conseguir el consulado. Cuando Calvo, que le había dirigido epigramas difamatorios, pretendió reconciliarse con él por la mediación de algunos amigos, él mismo se anticipó a escribirle. Confesaba que Valerio Catulio, en sus versos sobre Mamurra, le había señalado con eterno estigma y que él mismo día le dio satisfacción. Le admitió a su mesa sin haber roto nunca sus relaciones de hospitalidad con el padre del poeta. Era dulce por naturaleza hasta en las venganzas. Era dulce hasta en sus venganzas. Suetonio, sobre César. No tuvo en cuenta las amenazas de Sila para este párrafo, donde el dictador advertía a quienes le habían ayudado a regresar a Roma. Triunfaron y con ellos lo llevan. Regocíjense, mas sepan que llegará un día en que ese, que tan caro les es, destruirá el partido de los nobles que todos juntos hemos protegido, porque en César hay muchos Caius Marios. Y antes de comenzar, perdonadme que meta la cuña publicitaria, pero hacedme caso, es necesario. Ya sabéis que a mí me encanta compartir historias con vosotros sobre personajes, leyendas, historias raras y lo que se os ocurra. Pero también me hace mucha ilusión, sinceramente, que vosotros me mandéis vuestras sugerencias, vuestras opiniones y, sobre todo, vuestras peticiones de personajes o de historias para contaros. Entonces yo, como siempre, os digo que para cualquier cosa que queráis comentar,
me tenéis en Instagram como @elmundodelaki, @el_mundo_de_laki. Os dejo el enlace en la descripción del programa y también os digo que podéis seguirme en mis otras redes sociales. Estoy en YouTube como Relatos de la Historia, estoy en iVoox como Relatos de la Historia también y también estoy en Amazon como Laki o como Marta Caniego, escribiendo novelas de misterio, de fantasía y todas con un puntito histórico. Y después de esta pequeña cuña de un minuto para meteros la chapa como siempre, vamos a continuar. Para comprender bien la historia del triunvirato entre estos tres militares, entre Julio César, Pompeyo y Craso, hay que remontarse un poquito antes en el tiempo. La semana pasada os traje la historia de Cleopatra y me resultó muy interesante. Me quedé con ganas, sinceramente, de contaros un poquito más acerca de la historia que desencadenó esa tragedia de la reina de Egipto. Realmente es una historia por el poder, como todos sabemos, pero también es una historia que nos habla de la traición y de la amistad, que podría ser más falsa o más sincera en unos casos o en otros. Pero sea como sea, y para no liarnos, para entenderla tendremos que remontarnos unos cuantos años antes de Cleopatra. Concretamente nos vamos a remontar al año 91 a.C. En ese año Roma sigue siendo una república y funciona de manera más o menos normal. El Senado sería el máximo órgano de gobierno de la ciudad, que ya se habría expandido bastante por lo que es la península italiana y también por Hispania y por otras zonas. Pero, también hay que señalarlo, en la República habían otros títulos aparte de senador, de hecho títulos que podían alcanzar los que eran miembros del Senado, de entre los cuales destacaban el de cónsul. Cónsul es un título que va a aparecer mucho en esta historia y básicamente sería algo así como la punta de la pirámide en lo que sería el gobierno de la República, para que todos nos entendamos, y tiene la peculiaridad de ser un cargo que se ejercía durante un año y que se ejercía de forma colegiada, es decir, que había 2 personas siendo cónsules al mismo tiempo. La idea de esto era no querer dejar todo el poder en manos de una sola persona y también a poder ser repartir un poco entre las distintas facciones de opinión que existían dentro del Senado. En este momento, más o menos, podemos decir que había 2 vertientes principales. Tendríamos a los populares y a los optimates. Los populares serían esos miembros del Senado, esos políticos, que buscarían su mayor foco de apoyo entre el pueblo llano, entre el pueblo romano. Y para ganarse su aprecio, pues habrían promovido políticas más relacionadas con el reparto de tierras, con impuestos más bajos, con dejarles mayor participación en la vida pública. Vamos, que la idea era proponerles cosas o prometerles medidas que afectasen para bien a sus intereses. Y por otra parte tendríamos a los optimates, que como ya podemos imaginar todos, eran lo contrario. Eran esos políticos que buscaban su foco de apoyo entre la población más conservadora, entre las élites patricias más conservadoras. Ya sabemos que patricio en el Imperio Romano y en la República Romana era una forma de referirse a la alta nobleza o a los linajes más ilustres, realmente. A medida que avance la narración iréis viendo que van apareciendo distintos títulos, más títulos que pueden ir apareciendo, pero no os preocupéis que os lo voy a ir desgranando poco a poco. De entrada quiero que nos quedemos con esta idea y también con la concepción de ciudadanía. ¿Qué es un ciudadano y qué no es un ciudadano? Un ciudadano es aquel que tiene una serie de derechos garantizados y que puede participar en según qué tipo de actividades públicas o puede llegar a entrar en la vida pública de la República de forma legal, vamos a decirlo. Y los que no tendrían ciudadanía pues serían aquellos que no tenían los mismos derechos. Una situación desigual, porque en Roma vivía gente que tenía la ciudadanía y gente que no. Definir los derechos que tenían los ciudadanos sería complicado en cierta manera porque estos fueron cambiando con el paso de los siglos y también iban variando en función de a qué grupos de personas se les otorgaron. Pero por deciros algunos, podría comentar que entre los derechos de un ciudadano estaba el de derecho a voto en las asambleas, el de derecho a postularse también para ser elegido. Si tienes derecho a votar, tienes también derecho a ser elegido. No menos importante, pero quizás suene algo más obvio, el derecho a casarte con otro ciudadano.
de la ciudad y mantener esa ciudadanía, tanto si te quedabas a vivir en el lugar donde estabas con tu familia, como si te mudabas a cualquier otra ciudad de la República. Pues bien, en el 91 a.C., cuando nuestros protagonistas de hoy, recordemos Julio César, Pompeyo y Craso, no eran más que unos niños, que habrían nacido todos en torno al año 100 y algo antes de Cristo, en Roma estalla la guerra social, también descrita por algunos como guerra mársica, una guerra que básicamente se produjo entre la República y los aliados de la República. En aquella época, en Italia, en la península italiana, habían una serie de tribus, de pueblos, de grupos que eran aliados de Roma, aunque no exactamente parte de la República o no estaban reconocidos como ciudadanos de la República. Pues bien, esta situación llevó a tensiones y las tensiones llevaron a una guerra completa, porque en un principio en el Senado había diversidad de opiniones sobre si se les debía conceder la ciudadanía o si no se les debía conceder la ciudadanía y en qué niveles se debía de conceder este honor, que básicamente era un honor porque otorgaba un privilegio y un estatus social a quien lo ostentaba, a quien lo tenía. Y el nombre de guerra mársica, porque también se conoce a esta guerra social, viene precisamente de los marsos, uno de estos pueblos aliados de Roma que se habían levantado en armas contra ellos, exigiendo una ciudadanía romana o un reconocimiento de ese tipo de alguna manera. Y es importante conocer esta historia, conocer la guerra social, porque es en ella donde aparecen dos nombres que, aunque no van a estar durante la época del triunvirato, sí que van a resonar sus nombres hasta el fin de la vida de los tres miembros de esta asociación, de este grupo de gobierno. Se trataría de los nombres de Gneo Pompeyo Estrabón, Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. Cada uno con su propia situación, cada uno con su propia capacidad, participaron en la guerra social y, después de la guerra social, en la primera guerra civil romana, cada uno en un bando, cada uno con el apoyo de una facción y cada uno teniendo un final diferente, pero parece ser los tres siendo enemigos acérrimos. Y los tres con opiniones bastante diferentes sobre las concesiones que Roma hizo finalmente en la Guerra de Sucesión, porque aunque es cierto que la República consiguió imponerse a sus oponentes, consiguió oponerse a los que habían sido sus aliados y someterlos en muchos casos, finalmente terminaron haciéndoles una serie de concesiones, porque aunque esa vez habían ganado, nada garantizaba que no pudiesen volver a alzarse, y si volvían a alzarse, tal vez la República correría peligro, y los romanos pensaron que, oye, a lo mejor a fin de cuentas podían sacar provecho de conceder ciertas bonanzas a los que habían sido sus oponentes. Hay quien señala, no son pocos los autores que lo han dicho, que mostrar clemencia por el derrotado también es una forma de hacerle saber quién ha ganado. Así pues, si la guerra empezó en el año 91, un año más tarde, en el año 90 a.C., se ofreció la ciudadanía romana a todas las ciudades de la península que se hubieran mantenido fieles o que, en su defecto, se hubieran rendido, hubiesen depuesto las armas de forma pacífica. Suena generoso y suena una forma de conservar a tu lado a quienes te han seguido apoyando a pesar de la guerra. Pero, cuidado, porque ahí no se quedó la cosa. Un año más tarde, tal vez debido al desgaste de la guerra, el Senado decidió que iban a otorgar la ciudadanía a cualquier italiano, a cualquier persona nacida en la península itálico podríamos llamarlos, que se hubiese registrado en los censos, unos censos que empezaron a crear en el plazo de unos meses, de unos 2 o 3 meses. De manera que, a pesar de haber ganado la guerra, todo apunta a que la República tampoco estaba tan segura de su propia victoria, o por lo menos da la sensación de que decidieron mostrarse en cierta manera un tanto humildes o permisivos para tal vez no caldear más el ambiente. Un ambiente que ya que había empezado a calmarse en lo que era la guerra contra los extraños, contra los de fuera de la República, había empezado a aumentar entre el propio gobierno de la República, dentro del Senado y dentro del ejército,
ya habían grupos que comenzaban a dividirse, y la mayor enemistad de estas conocida fue la de Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. Pero ahora sí, estamos listos para conocer la infancia de los 3 miembros del triunvirato y también para conocer la primera guerra civil de la República Romana. Y ya os adelanto, ya veréis que realmente estaba todo muy conectado desde el principio. Por si el hecho de crecer en una guerra no fuese ya bastante complicado para un grupo de niños, crecer en una guerra que termina y que al año siguiente desencadena una guerra civil debe de ser de lo peor que le puede pasar a cualquiera. Al fin y al cabo, pasaron los romanos en aquella época de una guerra contra sus propios aliados a una guerra entre los propios romanos, una guerra entre vecinos, una guerra entre hermanos, y fue movida, en buena medida, por los padres o los parientes de algunos de ellos. En el caso de Julio César, todo comenzó cuando él era un niño, en el año 88, después de la Guerra Social. Julio César era sobrino de Cayo Mario, aquel que fue, en lo largo de su vida, 7 veces cónsul, siendo el hombre que más veces ejerció dicho cargo, pero, en este momento, nada más acabar la Guerra Social, era el líder de la facción de los populares, estos populares que buscaban el apoyo entre la masa del pueblo. Pues ese era Cayo Mario, y su enemigo mortal no era otro que el líder de los optimates y también un personaje que había aparecido como militar de alto rango dentro de la guerra social, Lucio Cornelio Sila, que en aquel momento había sido elegido cónsul junto a Rufo, otro optimate, al igual que él. Por tanto, en el año 88 a.C. hablamos de que el consulado, los cónsules, eran 2 optimates y 2 enemigos mortales del tío de Julio César. En ese momento lo que se sabe es que Cayo Mario intenta promulgar una ley ayudado por el tribuno de la plebe, un hombre que era de su misma vertiente política, para poder acudir a la guerra contra el rey Mitríades de Ponto, un reino que estaba en la costa oriental del Mar Negro, para que nos podamos hacer todos a la idea, más o menos. El sureste, más o menos, del Mar Negro. Esta era una guerra que, la República llevaba tiempo pensando en ejecutar, y Cayo Mario quería llevarse toda la gloria, como era obvio que debía de pasar en aquel momento, ¿no? El gran general era el que se lo llevaba todo. El problema estuvo en que Sila y Rufo estuvieron en contra, por considerarlo inapropiado, que no era el momento, que estaban ahora mismo saliendo de otra guerra y que no, básicamente. También porque iban a llevarle la contraria al popular, ya que ellos eran de la facción contraria. Entonces decidieron sencillamente prohibir que se promulgaran leyes y que se permitiera desarrollar esta guerra. Lo que no vieron venir es que vendría otra guerra después de eso. El problema era que finalmente Cayo Mario sabía cómo agitar al pueblo, sabía cómo cabrearlos, y pronto los simpatizantes de uno y otro, populares y optimates, comenzaron a asesinarse entre ellos por las calles de la ciudad. Podemos imaginar a una Roma cubierta de sangre, como podrían decir algunos historiadores, pero también una Roma dividida entre distintos líderes que a día de hoy se calificarían, más que de populares o de optimates, de populistas, porque al final vivían de la palabra, vivían de agitar a la masa, vivían de cabrear y de generar caos, facción, división. Una guerra bastante complicada la que se desencadenó primero en la propia ciudad, antes que en ninguna otra parte. La tensión llegó a tal punto que Rufo y Sila terminaron permitiendo que se promulgaran leyes y que Cayo Mario, por tanto, pudiera iniciar los preparativos para su propia campaña militar contra el reino de Ponto. Con lo que el tío de Julio César no debió de contar, y aquí podemos imaginarnos a un César niño asistiendo a lo que está pasando en su familia, era que Sila terminaría marchándose hacia el sur de la península para reunir a su propio ejército y después regresar. Marchó sobre Roma con todo un ejército, cosa que nunca antes había sucedido en los siglos que llevaba existiendo la República. Fue la primera vez en la que el propio ejército se usó para reprimir a la ciudad, para reprimir a los ciudadanos. Y Cayo Mario escapó a África. Hay quien cuenta que con parte de la familia, hay quien cuenta que para ponerse a salvo de Sila
y hay quien cuenta que para reunir a sus propias tropas. La cuestión es que Sila se hizo nombrar como dictador indefinido por el Senado, promulgó leyes contra sus enemigos los populares e incluso marcó a Cayo Mario y a toda su familia, incluyendo a César, como uno de los mayores enemigos de la ciudad. ¿Qué significaba eso? Todos aquellos que estuviesen en la lista de Sila quedarían marcados y todo aquel que los encontrara y les diese muerte no solo saldría impune, sino que sería recompensado por tal asesinato. De repente eran enemigos de la República, estaban proscritos. Y Sila optó, paradójicamente, por poner en práctica esa campaña militar que tanto deseaba poner en práctica Cayo Mario, y marchó hacia el reino de Ponto para pelear en Asia Menor, aprovechando también que el rey Mitríades había comenzado a conquistar terrenos romanos en la zona de lo que hoy día es Anatolia, lo que a día de hoy es Turquía. En un principio Sila había dejado a un cónsul de su confianza gobernando la ciudad. Este optimate se llamaba Octavio, pero como la labor de cónsul debe ejercerse de forma colegiada, el Senado eligió a otro para que fuese, digamos, su compañero en las labores de gobierno, y eligieron a un senador llamado Cinna, un hombre que no era optimate, sino popular, amigo de Cayo Mario y su más grande aliado dentro de la República Romana. Sila podría haberse opuesto, y sin embargo no lo hizo, lo cual habla de su compleja personalidad. Un ser extraño, sin duda, que para unos es un monstruo, pero para otros es una criatura ambigua. Podría haber dado un golpe y haberse negado a que Cinna ejerciese como cónsul, pero en vez de eso se limitó a hacerles jurar a él y a Octavio que respetarían sus normas mientras que él estuviese fuera, a lo cual podemos imaginarnos a los dos cónsules diciendo que sí, que no va a haber ningún problema. Con lo cual Sila se marchó a la guerra, confiando, aunque tal vez con un ojo puesto atrás siempre, pensando qué podría ocurrir. ¿Y qué ocurrió? Pues que Cinna escapó y marchó corriendo a buscar la alianza de los propios ejércitos. Siempre se marchaban hacia el sur a conseguir este tipo de cosas y luego regresaban a la ciudad. Al mismo tiempo que Cinna hizo esto, Mario regresó. Cayo Mario, el tío de Julio César, regresó con su propio ejército y marchó desde el norte, volvió desde África hasta el norte y regresó hacia abajo, de forma que ambos dos ejércitos llegaron a reforzarse mutuamente y conquistaron la ciudad. Se quedaron con el poder y tanto Cayo Mario como Cinna fueron elegidos cónsules en órgano colegiado. ¿Qué hicieron? Lo mismo que había hecho Sila, aunque se les conoce a ellos también como un periodo bastante sangriento. Comenzaron a emitir leyes contra los optimates, encarcelaron a sus enemigos, provocaron todo un descontrol social, mucho descontento, mucha ira, mucha revuelta, muchos asesinatos, también mucho miedo por parte de la gente, un reinado del terror es lo que se cuenta. Al final, ¿quién era peor? ¿Cayo Mario y Cinna o Sila? No se sabe, pero la cuestión es que Cayo murió al poco tiempo. Cayo Mario tan solo había durado unos meses, de forma que, cuando murió, Cinna se quedó solo gobernando durante 3 años la República, con puño de hierro, un auténtico puño de hierro. Y ahora es cuando yo os vengo a contar una curiosidad que va a afectar mucho a la vida de Julio César. Julio César se casó con la hija de este hombre, con la hija de Cinna, Cornelia, una mujer con la que tendrían una hija llamada Julia, una jovencita que daría de qué hablar también y que sería utilizada como pieza política, pero eso va a venir un poquito más adelante. Por el momento, Cinna estuvo gobernando en solitario y envió a 2 ejércitos a Asia Menor, uno de ellos para atacar al rey de Ponto y el otro para detener a Sila, para atacarlo y que no regresase jamás a Roma. El problema, y con lo que Cinna no contó, es con que ambos 2 ejércitos se terminarían uniendo a Sila, y Sila, al mismo tiempo que esto, firmaría la paz con el rey de Ponto y regresaría hacia Roma, pero no lo haría solo, ya que desde distintos lugares de la República comenzaría a aparecer gente que se uniría a su bando. Entre ellos, ¿quiénes podemos destacar? Pues precisamente a Marco Licinio Craso, futuro triunviro, que estaba escondido en Hispania, reuniendo a sus propios aliados, todos ellos enemigos de Cinna y del anterior Cayo Mario, para regresar hacia Roma.
Craso pertenecía a una familia de caballeros, de equites, una familia noble plebeya, vamos a decirlo, lo que viene a significar que eran inmensamente ricos, de los patricios más ricos, pero tal vez no de los que tenían un linaje más antiguo. En cualquier caso, eran una familia que se había visto en problemas cuando los ejércitos de Cinna y de Cayo Mario trataron de llegar hasta Roma, la primera vez que conquistaron la ciudad. El padre de Craso y su hermano se estima que habían fallecido en la defensa de la ciudad y que Craso había escapado a Hispania junto a un grupo de amigos y un grupo de esclavos, y se quedó escondido, como diría Plutarco, en una cueva, esperando a que llegase el momento de volver a la lucha. Y regresó como parte del bando de Sila, pero por otra parte, luego estaría el otro triunviro, Gneo Pompeyo, el hijo de Pompeyo Estrabón, una familia que procedía de una casta, digamos, inferior. Eran conocidos como los nuevos hombres rurales, gente que procedía de Piceno, en la costa adriática de Italia, gente que tenía ascendencia no latina. Se caracterizaban por tener el cabello rubio y tener unos ojos más claros de los que solían tenerlo los latinos. Eran gente cuyo primer mérito lo había hecho el padre de Pompeyo. Para distinguirlos, Pompeyo Estrabón era el padre y Gneo Pompeyo o Pompeyo Magno era el hijo, el triunviro. Pues el padre de Gneo Pompeyo había sido el primer cónsul de la familia, el primero en alcanzar un rango de ese tipo, y al alcanzarlo había conseguido el estatus para su familia. Pero en el momento en el que Cayo Mario y Cinna conquistaron la ciudad, en ese tiempo Estrabón, el padre, esto de que los hijos y los padres romanos se llamen igual, lleva a muchos problemas, y a mí me da miedo liaros, fue de los encargados de organizar la defensa de la ciudad, por lo que pronto Pompeyo, después de la muerte de su padre, también se unió a Sila, pero lo hizo desde Piceno, y es bastante curioso, me parece a mí bastante curioso, que una persona como Pompeyo, que procedía de una familia considerada nuevos hombres, que eran gente que no tenía una ascendencia latina totalmente afirmada, tal vez una de esas familias a las que les habría costado conseguir la ciudadanía romana, de no ser por las concesiones de la guerra social, se unieron a los optimates, se unieron a Sila, y durante mucho tiempo estuvieron como parte de esa facción política, aunque ya iremos descubriendo, a partir de ahora lo vamos a ir viendo, cómo para estos dos triunviros, para Craso y para Pompeyo, eso de la facción a la que perteneces, ¿para qué elegir cuando puedes aprovecharte de una y de otra? Julio César, sobrino de Cayo Mario, ese glorioso general, la historia era un poco diferente, pero vamos a continuar, porque cuando finalmente Sila consigue alcanzar Roma, se le une toda la gente que había alrededor, tanto Craso como Pompeyo, como tantos otros aliados de los optimates contrarios al régimen popular, que estaban deseando que cayese ese régimen, que muriera Cinna, se unieron a él. Pero lo cierto es que no fue tan complicado reconquistar la ciudad como cabría esperar, porque Cinna, el gran dirigente que se había colocado como el único cónsul, un solo cónsul, eso ya se saltaba las leyes, fue asesinado dentro de la propia ciudad en una revuelta. Tantas revueltas y tantos grupos peleándose en la calle y asesinándose entre ellos sin control, finalmente terminó acabando con la vida de uno de los tiranos. Finalmente terminaron acabando con el régimen que ellos mismos habían impuesto. Y Sila podría haberse quedado como único dirigente de la ciudad, pero el caso es que no lo hizo. Sí, fue el máximo responsable, fue el máximo dirigente y se ocupó de aplastar a los populares todo lo que pudo y más hasta que casi no quedó ninguno. Todo eso es cierto, pero lo cierto también es que una vez consiguió su objetivo y consiguió restaurar algo así como el status quo, vamos a llamarlo, Sila se retiró, renunció de forma voluntaria al poder y falleció en el año 87 a.C. La renuncia al poder de Sila es lo más extraño de él, porque al fin y al cabo ninguno de los anteriores había renunciado al poder. Ni Cinna, ni Cayo Mario, ni siquiera Rufo había renunciado al poder. Rufo,
que si lo recordáis, había sido cónsul junto a Sila el año en el que todo esto empezó, en el 88, cuando Cayo Mario quería ir a luchar contra el rey de Ponto y los cónsules no le dejaron, ese Rufo fue asesinado por el padre de Pompeyo el triunviro. Estaban todos conectados y había muchísimos más personajes en esta historia que no he podido añadir porque si no, esto sería imposible de explicar en un audio, pero que me encantaría explicaros en un futuro si queréis. En cualquier caso, lo que ocurrió es que Roma, después de tantos años de guerra, primero la guerra social y después la guerra civil, regresó a la normalidad, regresó a su sistema de 2 cónsules, regresó al Senado y regresó a tener las 2 facciones, popular y optimate, peleándose entre ellos. Porque aunque los populares habían sido aplastados durante la época de Sila y condenados, todos los descendientes de Cayo Mario entre ellos, por eso César volvió a escapar, volvió a marcharse a África para salvar la vida, como habría hecho su tío antes. A pesar de todo ello, Sila primero se retiró y luego murió, con lo cual poco a poco la gente fue regresando a Roma. Las familias populares regresaron a Roma y además quedó un único foco de rebelión popular en Hispania, en nuestras tierras, bueno, en las tierras de mi país, que no todos sois españoles. Esa revuelta fue capitaneada por otro romano llamado Quinto Sertorio y fueron los únicos focos que se mantuvieron después de la guerra civil, los únicos focos violentos, pero pronto, más pronto que tarde, serían derrotados de forma definitiva por uno de los 3 triunviros, por uno de esos 3 que comenzaban a desarrollar su carrera política y militar en estos años de la guerra civil. ¿Quién sería? Para conocerlo, os pido que no miréis Google y que sigáis escuchando. Cuando César regresa a Roma, tiene apenas 18 años y ha conseguido su primera campaña militar conquistando la ciudad mediterránea de Mitilene, una ciudad que estaba situada en la costa mediterránea de Anatolia, de lo que a día de hoy es Turquía. No estaba cerca de Ponto, pero, porque nos hagamos una idea, estaba más o menos en esa vertiente que era la puerta hacia Asia, la puerta hacia Oriente, la puerta hacia lo desconocido, o tal vez no tan desconocido, pero sea como sea, la puerta a lo que los romanos consideraban un mundo lleno de riquezas, y un lugar que estaba dominado por los partos, un imperio que le hizo la vida imposible a Roma en muchas ocasiones. En el momento en el que César regresa, se ha calmado un poco el fuego violento de la guerra, pero aún se mantiene cierta tensión, aunque ya han pasado algunos años desde la muerte de Sila, y ahora los optimates y los populares vuelven a sus típicas rencillas, pero ahora sin estar desterrados la mitad de ellos. Aún así, cabe preguntarse, después de Sila, ¿quién se ocupó de dirigir a los optimates? ¿Quién se ocupaba de dirigir a aquellos que defendían a la clásica aristocracia frente al populacho? ¿Quién era? La respuesta a eso lo hemos visto anteriormente. Cneo Pompeyo Magno, llamado Magno porque es el grande, porque Pompeyo, después de acabar la guerra, había conseguido exterminar el único foco popular que quedaba en toda la República Romana. Había conseguido derrotar a Quinto Sertorio y a los suyos en Hispania, y después de ello había hecho un desfile triunfal entrando en Roma, arrastrando a todos sus enemigos encadenados, como solía hacerse, y él mostrándose como un dios prácticamente, un hombre fuerte, un hombre valiente, un militar ya consagrado. Pompeyo era unos 5 o 6 años mayor que César. Había nacido en torno al año 106 a.C., pero ya se había podido destacar como uno de los hombres fuertes de la República en un momento de muchísimo desgaste después de tanta guerra. Pero además de la campaña en Hispania, Pompeyo también se había enfrentado a los africanos, también se había enfrentado a las tierras de Judea. Pompeyo había tenido bastante movimiento para la edad que tenía, y ya era conocido por eso como el Grande. Aunque también vamos a señalar, por hacer una pequeña conexión con nuestra Cleopatra del programa de la semana pasada, que Pompeyo se ofreció en cierto momento, junto con el resto del Senado,
a ayudar al padre de Cleopatra, cuando éste estaba siendo acusado de ser un bastardo y de ser alguien que no merecía la corona. El rey Auletes de Egipto les había pedido ayuda por ser la potencia más grande de la región, y los romanos le habían apoyado de palabra, porque lo que se refiere a mandar efectivos militares, por lo visto no habían mandado demasiados. Al margen de eso, ¿qué se sabe de cómo César se las apañó para crecer, para continuar con el cursus honorum o la típica carrera política que se esperaba de alguien como él en Roma? Pues César buscó acercarse a Pompeyo. Buscó acercarse a él sabiendo que Pompeyo estaba muy apoyado por los optimates, pero también sabiendo que únicamente podía ser uno de ellos quien le abriese las puertas de todo, más sabiendo que César era un popular por familia y por convicción. De hecho, en palabras de Suetonio, el gran historiador romano, Sila habría dicho de Julio César que dentro de él había 100 Cayo Mario, había 100 hombres como Cayo Mario. Por tanto, era un digno sucesor de su dinastía, de su linaje, pero también una persona peligrosa, alguien que no dudaría en coger todo el poder y tomarlo para sí mismo, llegado el momento, desplazando a todos los demás a su paso. Costara lo que costase esto. Pero por ahora, a César le quedaba un poco para demostrar hasta dónde llegaba su ambición. Aún así, comenzó por estrechar las relaciones con Pompeyo, hasta el punto de que tomaría a su querida Julia, como ya hemos visto antes, a su hija Julia, y la casaría con Pompeyo. De forma que quedaban emparentados así los familiares de Cinna, los familiares de Cayo Mario y los familiares de Pompeyo Estrabón. 3 familias que habían sido rivales por un lado, pero también hermanadas por otro, quedaban relacionadas para siempre. Pompeyo se casó con Julia y en un principio todo habría quedado bastante bien así. Habrían tenido una relación más cercana, pero César no quería renunciar a lo que podía aspirar un hombre de su categoría. Su tío había sido el hombre más poderoso de la República. ¿Por qué no iba a poder él a ser como él? A imitarle, quiero decir. Asimismo, César pronto consiguió el cargo de pontífice máximo, un cargo de carácter religioso relacionado con el antiguo panteón de dioses romanos, que sin embargo no era incompatible ni con la carrera política, ni con la carrera militar, ni con una vida familiar. Era un cargo que ya te colocaba como una persona de poder, que iba a tener cierta influencia a nivel religioso, pero también lo iba a tener a nivel, militar, que es lo que era César, a fin de cuentas. Pero en su camino, César iba a tener otra dificultad añadida, porque del mismo modo que Pompeyo era uno de los hombres más fuertes, había otro hombre que destacaba y que ya en el pasado se unió a Sila desde Hispania. Nos referimos a Craso, aquel hombre que tampoco era de los más antiguos en el linaje romano, pero que sí era de los más ricos de todos y despreciaba bastante a Pompeyo. Con el paso de los años, parece ser que Craso se había ido acercando a las facciones populares, porque habían vuelto a hacerse populares y habían vuelto a tener cierto poder. Al fin y al cabo, una familia como la de Julio César tenía un estatus muy alto dentro de la República. Y además de eso, estaba casado con Cornelia, la hija de Cinna, una mujer poderosa también, por familia por lo menos. Y Craso tampoco iba a rechazar la idea de acercarse a un hombre como él. No olvidemos un detalle: Craso era un hombre que procedía de una familia de equites, en cierta manera, una familia de los nuevos ricos o nuevos hombres, que tal vez no fuese el más fuerte de los militares, pero que sin duda tenía muchos contactos y tenía habilidades para conseguir dinero de donde fuese. No en vano era el más rico. Podía conseguir préstamos, podía conseguir plazos de devolución, podía conseguir ayuda allá donde fuese. Craso tenía muchos contactos y César encontró bien la idea de acercarse a él, y Craso a su vez también estuvo de acuerdo en acercarse a César. El problema era acercar a Craso y a Pompeyo. Si ellos dos no se acercaban, la República podía acabar otra vez en una guerra,
y eso desde luego nadie lo quería. Pero es que hubo un suceso que todavía complicó más el acercamiento entre esos dos, la conjura de Catilina, en el mismo año 63 a.C., donde César obtuvo el cargo de pontífice máximo. Para poneros en breve contexto, os comentaré que Lucio Sergio Catilina era un miembro del Senado que por una parte quería acceder al consulado, quería ser cónsul, y por otra parte era un hombre que deseaba cambiar parte de las leyes romanas. Quería acabar con parte de los privilegios de los patricios, teóricamente, tendiendo siempre hacia una vertiente de política, por supuesto, que le diese buena parte del poder a la plebe. Es decir, Catilina era un popular, era un hombre muy extremo, pero bastante valiente también, que pensaba que, ya que le iban a rechazar todos los que pertenecían a la aristocracia más antigua, más conservadora, precisamente porque se había manifestado tantas veces en contra de ellos, no había sido lo bastante cauto como para guardarse sus propias opiniones de cara al público después de la muerte de Sila, teniendo en cuenta todo lo que había pasado en los años de la guerra civil, y eso hizo que fuese rechazado hasta 2 veces, con lo que Catilina pensó que la única forma de conseguir el poder y conseguir cambiar las cosas sería a través de la revolución, sería a través de una revuelta, una conjura. Y eso es lo que hizo, pero la conjura fue aplastada, y además aplastada por el mítico Cicerón, el autor romano y político de esta época, que ya rondaba por allí y que ya en varias ocasiones se enemistó con los triunviros, con los 3 triunviros. A él, a Cicerón, se le atribuye la frase de que aquellos que no conocen su pasado son como niños condenados a repetirlo. Pero por supuesto, en el caso de Cicerón, no le hicieron mucho caso y terminarían, con el paso del tiempo, cometiendo los mismos errores que habían cometido los mayores. Y es que cuando en tiempos de guerra eliges aliados, tienes que tener mucho cuidado con a quienes eliges. La cuestión es que parece ser que la conjura de Catilina habría estado apoyada, de alguna manera, se sospecha, he oído teorías, que comentan que tanto Julio César como Craso habrían participado, o por lo menos habrían apoyado en la sombra, el intento de conjura. Al fin y al cabo estaban ambos dos, en este momento de la historia, más cercanos a los populares que otros. Y oye, si salía bien la conjura, ellos podrían salir ganando. Tal vez no fuese un apoyo tácito, probablemente, yo no lo creo, pero probablemente sí que sería algo así como: yo ni te voy a apoyar, ni voy a negártelo tampoco, simplemente voy a quedarme aquí mirando cómo suceden los acontecimientos, aunque eso sí es posible que Craso hubiese apoyado a nivel económico. Pero todo esto es difícil de señalar porque, además, al ser una historia tan antigua, las versiones se pueden llegar a contradecir entre ellas. Lo que sí se sabe es que después de la conjura de Catilina, de que saliese mal, la República y el Senado se hacen todavía más conscientes de su fragilidad. Roma ha crecido hasta unos niveles desconocidos. Roma se les ha ido de las manos, básicamente. Itálica, la Hispania, todo el territorio de Grecia. Además de eso, ya comienzan a expandirse por zonas de África. No podían mantenerlo todo bajo control. No podían, con solamente 2 brazos desde Roma, mantenerlo todo bien gestionado. Necesitaban algo más. Tal vez, en un momento de tanta fragilidad como aquel, pensaron que necesitaban hombres fuertes, y dio la casualidad de que los tenían. César, por fin, consiguió acercar a Craso y a Pompeyo. Consiguió que hicieran las paces y que acordasen entre los 3 repartirse el gobierno de la ciudad, dando origen al primer triunvirato, un gobierno de 3, un reparto de las funciones y un acuerdo tácito según el cual ninguno de los 3 permanecería en la ciudad, porque el que permaneciese en la capital tendría la tentación de hacerse con el Senado, de manejar al Senado a su antojo y de imponerse a sus otros 2 compañeros, por lo que si querían evitar, otra vez, las guerrillas en las calles, si querían evitar las peleas entre los partidarios de uno u otro, tenían que marcharse los 3, Craso, Pompeyo y César. O dicho de otra manera,
se repartieron la república para irse a guerrear cada uno a una parte diferente. Y tal vez fuese esa ansia de codicia, de gloria, de fama, la que comenzase por terminar ese mismo triunvirato, nada más se iniciase. César se iría a las Galias y allí comenzaría su mítica campaña, o sus muchas míticas campañas, que quedaron escritas y registradas por él mismo en sus propias obras de carácter político y militar. Pompeyo sería enviado de nuevo a Hispania, allá donde venció a Quinto Sertorio. Era un lugar donde se le quería, en cierta manera, y donde se le tenía respeto. Para él, un buen lugar, donde además podría contribuir a pacificar o seguir pacificando el territorio. Por su parte, Craso optó por la opción más ambiciosa de los tres y se marchó a Asia, el lugar donde habían guerreado tanto Sila como Julio César, como donde había intentado guerrear Pompeyo y donde Cayo Mario querría haber ido a guerrear. Pero en este caso no iban a luchar contra el reino del Ponto, no. En este caso, Craso se iba a enfrentar directamente contra el reino, contra el imperio de los partos. A grosso modo, encajaría en cierta manera con los herederos del imperio persa, el imperio de Ciro el Grande, del rey Darío y todos estos. Vamos a señalarlo, aunque sea un poco de mala manera decirlo así. Pero el caso es que ninguno de los tres se molestaría entre ellos. Quedarían bastante tranquilitos y bastante repartidos. Pompeyo ya era muy conocido en Hispania. Incluso tenía una ciudad en su honor, que a día de hoy conocemos en España como Pamplona. Fue una guerra que se fundó durante la guerra contra Quinto Sertorio. Por su parte, Craso, había tenido capacidad militar. Había participado junto a Pompeyo en las guerras contra Espartaco, pero Espartaco, recordemos, la liberación de los esclavos de Roma, o lo que popularmente se suele describir como la liberación de los esclavos en Roma. Pero aún así Craso no tenía tantísima capacidad militar como los demás, y probablemente por eso pronto encontró su final de forma muy trágica. Y es que mientras que César estaba luchando en las Galias, causando campañas bastante aterradoras, que acabarían con parte de la población gala y que incluso los propios historiadores romanos describirían como aterradoras, tal vez con intención de difamar a César, eso no lo sabemos, Craso fue asesinado por los partos. Las versiones cambian aquí, pero básicamente vienen a decir lo mismo, que Craso pidió su caballo, que se lo trajeran, pero también cuentan que fue malherido, que fue secuestrado y que los partos, como burla a su gran codicia, hemos señalado aquí que Craso era conocido por su gran ambición por el dinero y su gran relación con él desde que era pequeño, pero tal vez sea excesivo, sea un estereotipo, describir a Craso únicamente como un hombre que buscaba dinero y riqueza a toda costa. La paradoja es que los partos conocían ese estereotipo, esa idea tergiversada sobre Craso, o quizás no tergiversada, pero sí exagerada, y decidieron castigarlo de una forma brutal. Los que hayáis escuchado Cleopatra la semana pasada tal vez lo recordéis. Tomaron su boca, le obligaron a abrirla y vertieron oro fundido sobre ella, para abrasar su garganta hasta el punto de matarlo. Así es como falleció Craso, y así es como está representado en algunos cuadros. No sé si recomendaros ir a verlos porque sí, vale, no son lo más sangriento del mundo, tampoco son lo más aterrador, pero sí que infunden angustia y un poco de miedo. La imagen probablemente se parezca mucho a la muerte de cierto personaje de la primera temporada de Juego de Tronos. Bueno, ya han pasado muchos años, creo que lo podemos saber todos. Viserys Targaryen en Juego de Tronos. Craso tuvo una muerte triste y una muerte que hizo que de los tres triunviros fuese el menos recordado. El triunvirato realmente duró muy poco tiempo, duró un par de años apenas, ya que cuando Craso fallece, las relaciones de amistad que se habían forjado entre César y Pompeyo comienzan a caerse. Y es que César, mientras que estaba en la Galia, recibió la noticia de que su hija Julia había muerto al dar a luz. Por tanto, tampoco le quedaba ya ningún tipo de lazos de sangre con Pompeyo. En vez de eso,
Pompeyo comenzó a desconfiar de César y regresó a Roma para hacerse con el poder. Regresó a Roma y traicionó a César, enviándole una carta, una misiva, donde se decía que debía renunciar a todo su ejército y presentarse en Roma para pagar por su traición a la República. Le habían tachado de ser excesivamente cruel con los galos. Incluso el mayor de los jefes de los galos, Vercingétorix, que llegó a hacerse nombrar como el capitán de todos ellos, de toda la Galia. Tengamos en cuenta que en esta época no era la Galia un reino como tal, sino más bien una confederación de tribus desperdigadas entre sí. Pues que un hombre solo fuese nombrado líder era mucho decir, y tal vez era un indicativo de que habían atacado con demasiada fuerza y con demasiada poca consideración a los rivales, cosa que no iba a sentar bien y que no gustó en el Senado. Llegó a sentar mal y llegaron a preferir tanto a Pompeyo, que en apariencia era más dócil, tenía un pasado optimate, de hecho regresó al bando de los optimates y era más amigo de las antiguas tradiciones, que pensaron que sería más fácil de manejar. El Senado, en el año 52 a.C., tengamos en cuenta que el triunvirato se formó en el año 60 a.C., por tanto solo duró unos 8 años, más o menos, le ofrecen a Pompeyo ser cónsul sin aliado. Le ofrecen ejercer la función de cónsul sin tener un compañero, sin órgano colegiado. Él solo, como lo habría hecho Cinna en el pasado, es decir, Cinna, el padre de Cornelia, el suegro de Julio César, antes de que le asesinaran. Paradójicamente, Pompeyo no hizo caso, o parece ser que no hizo caso, de las advertencias de Cicerón sobre quienes no conocen la historia, y aceptó el cargo. Y una vez allí, es en el momento en el que envía a César esta advertencia, que debe regresar. Y César se enfrenta a su propio dilema. ¿Qué hace? ¿Regresa a Roma, entrega las armas, se somete a un juicio y con toda probabilidad es ajusticiado? ¿O toma las armas y hace como hicieron su tío Cayo Mario y como hizo también Sila unos años antes y marcha sobre la ciudad? La opción, esta que eligió, queda enmarcada en una famosa frase latina: alea iacta est, la suerte está echada, el cruce del río Rubicón, que marcaba la frontera entre lo que ya era territorio romano en la península italiana, la península itálica. Y así es como Roma, una vez más, cayó en una guerra que esta vez fue dirigida por dos hombres que se disputaban el poder, dos hombres que querían ser los reyes, pero sin ser los reyes. Pompeyo ejerció el poder de cónsul sin hacerse llamar dictador, sin utilizar la palabra dictador, que sí había utilizado Sila para referirse a sí mismo por los malos recuerdos que esto podía traer, pero luego César, cuando conseguiría hacerse con el poder, sí que se haría llamar dictador. Por tanto, tenemos al dictador en la sombra y al dictador de palabra y de acto. ¿Quién era mejor que el otro? No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es quién ganó finalmente, porque la realidad es que Pompeyo, en cuanto César llega a Roma, sale huyendo y se escapa a Egipto. Y con esto prácticamente habríamos enlazado con el programa de Cleopatra, pero quiero centrarme un poquito más en cuál fue el final de la relación de estos dos hombres, que paradójicamente, a pesar de haber sido tan conocidos y de haber tenido tanta relación, no volvieron a verse prácticamente desde que hubiesen dejado Roma en torno al año 60 para encaminarse a sus propios destinos de guerra. Pompeyo descendió al barco, y como medíase bastante distancia desde la galera a tierra, y ninguno de los que iban con él le hubieran dirigido siquiera una expresión de agasajo, poniendo la vista en Septimio, «Paréceme», le dijo, «haberte conocido en otro tiempo siendo mi compañero de armas», a lo que le contestó bajando solo la cabeza, sin pronunciar palabra ni poner siquiera buen semblante. Por tanto, como se guardase por todos un gran silencio, sacó Pompeyo un libro de memoria y se puso a leer un discurso que había escrito en griego para hacer uso de él con Ptolomeo.
Cuando arribaban a tierra, Cornelia, quien, llena de agitación e inquietud, había subido con los amigos de Pompeyo a la cubierta de la nave para ver lo que pasaba, concibió alguna esperanza al observar que muchos de los cortesanos salían al desembarco como para honrarle y recibirle. En esto, al tomar Pompeyo la mano de Filipo para ponerse en pie con mayor facilidad, Septimio fue el primero que por la espalda le pasó con un puñal, y enseguida desenvainaron también sus espadas Salvio y Aquilas. Pompeyo, echándose la toga por el rostro, con entrambas manos, nada hizo ni dijo, indigno de su persona, sino que solamente dio un suspiro, aguantando con entereza los golpes de sus asesinos. Asesinato de Pompeyo, narrado por Plutarco. Pompeyo escapó a Egipto, buscando, tal vez, la alianza de la familia tolemaica que gobernaba el país desde hacía años. Él en el pasado había ayudado al rey Auletes, le había reconocido como heredero digno de la dinastía. Auletes había sido un bastardo y había sido desafiado por su hija Berenice y por el resto del país. Pero aún así, el apoyo de Roma, siempre era de agradecer en estos casos. Lo que ocurrió es que Auletes ya había muerto cuando Pompeyo llegó al país, cuando llegó a la capital de Alejandría, y lo que se encontró, en vez de un único rey, fue a dos esposos y al mismo tiempo hermanos, Cleopatra VII y Ptolomeo, peleándose por quién debía gobernar, quién de los dos tenía más derecho que el otro. La realidad es que ambos eran hijos del mismo rey. Pompeyo se presentó ante Ptolomeo, creyendo que le aceptaría, prestando sus credenciales, dispuesto a apoyar al rey. El problema estaba en que en aquel momento Ptolomeo era un niño, era muy pequeño, y tenía un dirigente en la sombra que se ocupaba de, tal vez no decirle exactamente qué hacer, pero sí de instigar de forma discreta, como lo habría hecho Craso en el caso de Catilina. Mira tú qué casualidad. Y en este caso, ese hombre era un eunuco llamado Potino, un hombre oscuro, de leyenda bastante grande, porque hay hasta quien duda de su real existencia, y quien lo que defendió fue el asesinato de ese hombre. Pidió al rey que matara a Pompeyo. ¿El motivo? Pues porque César era el hombre fuerte de Roma. Era el hombre que, ahora que Pompeyo se había marchado, se había nombrado a sí mismo dictador. Había tomado la ciudad, tenía todas las de ganar. Pompeyo había escapado como un cobarde. Probablemente, si lo mataban, podrían congraciarse con César y tal vez pedirle ayuda para derrotar a Cleopatra. ¿Qué hicieron? Pues efectivamente Ptolomeo ordenó asesinar a Pompeyo. Y tras ser asesinado, Ptolomeo envió la cabeza de Pompeyo y su anillo a César como ofrenda. Cuando César se presentó ante el faraón, dispuesto a perdonar a su amigo, o eso es lo que se cuenta, la historia probablemente habría sido muy distinta de haber sobrevivido Pompeyo, lo que se encontró fue con mucha pleitesía por parte de los egipcios, pero también con una ofrenda que le ofendió. ¿Quién sabe? Quizás iba a perdonarle, pero yo me inclino más por pensar que realmente lo que buscaba era hacerle pagar él mismo. Al final, ese era un asunto entre ellos dos y entre los romanos. ¿Qué les importaba a los egipcios? Pues la verdad es que finalmente importó mucho, porque los egipcios, a partir de entonces, gracias a Cleopatra, cuya historia tenéis en la semana pasada, entraron en la política romana de forma activa y fueron partícipes de la formación del segundo triunvirato, que incluiría a uno de los mayores lugartenientes que César tuvo en sus campañas contra la Galia, contra Vercingétorix, Marco Antonio, y entre otro de sus antiguos aliados, Octavio, quien llegaría a ser conocido como Octavio Augusto, el primer emperador romano como tal, porque César no llegó a ser emperador romano, César fue dictador y ya está. ¿Era un puesto cercano? Sí, pero todavía no llegaba a estar tan diluida la autoridad senatorial. Al final, lo que se puede extraer del primer triunvirato es la historia de todo un siglo,
porque si os dais cuenta, hemos recorrido brevemente la historia que va desde el año 91 a.C., cuando empieza la guerra social, hasta en torno al año 48, cuando Pompeyo muere a manos de Ptolomeo XIII de Egipto. Una historia muy larga por la que pasan muchos personajes, pero que si nos damos cuenta repiten una y otra vez la misma historia, porque al final Julio César repitió las mismas hazañas de su tío Cayo Mario, pero llegando a superarlo porque fue todavía más poderoso que su tío, y Pompeyo, en cierta manera, cayó en la misma trampa que Sila, dejándose arrastrar por los optimates. El más particular y más paradójico de todos estos fue Craso, que realmente era una persona que iba cambiando de bando en función de lo que más le interesaba. No se movía por pactos de gobierno, no se movía por pactos de matrimonio, como había sido el caso de Pompeyo, tampoco por lealtad familiar, como era el caso de César. A Craso, cuentan las historias, lo que más le movía era el dinero, la codicia y mantener su estatus y su propia vida, algo que realmente debo decir que todos hacemos en su mayor o menor medida, proteger nuestra propia vida. Pero, ¿qué lección podemos sacar del triunvirato? ¿Lección sobre que la amistad debería estar por encima de todo? ¿Que es peligroso mediar entre facciones que se matan entre ellos? ¿Nos habla de radicalismo? ¿Cómo una idea diferente, apoyar al pueblo, apoyar a la aristocracia, pueden llevar a que todo se destruya? ¿A qué puede llevar? Desde luego, siempre se ha dicho que el miedo y el odio llevan a la tiranía, y parece ser que esto es lo que ocurrió en la República Romana. Después de todo, una vez terminó el sistema republicano, lo que empezó fue un sistema imperial. Emperadores romanos que se sucedieron uno tras otro, a veces no de forma muy pacífica. De hecho, lo normal es que no fuese de forma pacífica, pero se iban sucediendo unos a otros y convirtieron a Roma en uno de los estados más importantes de la antigüedad. La gloria para el reino, sí, pero realmente la gloria para sus gentes, ¿qué les quedó a cada uno de ellos? ¿Mejoraron? ¿Empeoraron? Tal vez estaría interesante analizar si la situación del pueblo mejoró o empeoró, si la situación de la aristocracia, de los patricios, mejoró o empeoró, y analizar qué recuerdo ha quedado, cómo han ido cambiando las versiones de los historiadores al hablar de Craso, que siempre se quedará como el codicioso, al hablar de Pompeyo, que parece que pasó de ser el grande, el magno, a no ser más que el rival fallecido de César, el que fracasó antes siquiera de presentar una batalla seria. Y con César, aquel que por unos es descrito como un intelectual, como un hombre valiente, como un hombre seductor que conquistaba a todas las mujeres del mundo, y hay quien lo describe como una bestia que destruyó Roma para siempre, únicamente por su propia arrogancia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo, si queréis conocer esa historia, estaría encantada de contárosla. Y con esto creo que podemos dar por terminado el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Quiero que este programa sirva de alguna manera como de un complemento o de una contribución a entender mejor la historia de César y de Cleopatra, pero también a entender la complejidad del mundo romano que finalmente terminaron por heredar en el conflicto de Octavio y de Marco Antonio, pero que finalmente, por supuesto, terminó con la imposición del imperio como forma de gobierno. Y ahora sí que sí, como de costumbre, yo soy Marta, estamos aquí en la emisora de Tu Radio Valencia, espero que hayáis disfrutado mucho del programa, tanto como yo, y por supuesto, si queréis hacerme cualquier comentario, cualquier sugerencia, lo que queráis, bendecirme o maldecirme, podéis hacerlo o bien en los chats, que tenéis todos aquí vuestro propio chat, o también desde mi Instagram. Estoy allí como @elmundodelaki, tenéis toda la información en la descripción y nos vemos la semana que viene aquí en Relatos de la Historia en la emisora de Tu Radio Valencia. Muy buenas noches.